Grupo de Investigaciones e Innovaciones Alimentarias, Innova. Investigamos, desarrollamos y creamos porque estamos comprometidos contigo, con todos. Investigamos para la vida. Muy buenos días para todos, mi nombre es Lidia Yana Rosales Gómez y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes nuestro evento El Innovando Ando versión 10.0 desde mi hogar. Bueno, esta vez hemos preparado para ustedes diferentes temas en revisión bibliográfica, como lo son la aplicación del ultrasonido en diferentes alimentos, también el uso de la racacha en la industria alimentaria y además tenemos cómo implementar un plan de saneamiento según la norma vigente. Bueno, sin nada más que decir, empecemos con la investigación. Hola, soy Don Steven Sepúlveda Ordóñez, les hablo desde la comodidad de mi casa y hoy quiero exponerles sobre la aplicación del ultrasonido en los procesos de extracción. Bueno, como mencioné anteriormente, este es el tema que vamos a tratar. Esta recopilación bibliográfica se hizo con el fin de que ustedes conocieran un poco más sobre el ultrasonido en los procesos de extracción frente a los alimentos. Como se sabe, es una tecnología emergente que ha venido surgiendo por las ventajas que tiene frente a los métodos convencionales, ya sea en reducción de tiempo, transferencia de masa, rendimiento, sin destruir los componentes a extraer. Lo que hace es una emisión de ondas de presión donde disminuye la densidad del extracto y empieza a comprimir el medio, y esto hace pues que se separe del cuerpo que lo contiene. Durante todo este proceso ocurre una operación llamada el fenómeno de cavitación, que es el responsable pues de romper las paredes celulares del alimento, y esto lo que hace pues mejorar la extracción. Obviamente este fenómeno ocurre es por algunas variables con que se trabaja el ultrasonido que sean adecuadas para poder llevar a cabo este fenómeno. El método de ultrasonido frente a estas extracciones se implementa pues de manera conjunta con otros métodos convencionales, como para potenciar las operaciones de extracción en tiempo y rendimiento. Se considera pues que es una tecnología limpia y fiable en estos procesos, por los cuales se viene utilizando muy a menudo. Bueno, para entrar en contexto, la función del ultrasonido es mantener una extracción limpia, sin afectar los valores nutricionales ni los bioactivos que se encuentran en estos alimentos, pues ya que en los métodos convencionales se ven un poco afectados. Las variables que trabaja el ultrasonido maneja diversas potencias y frecuencias, que esto repercute directamente pues en la extracción del alimento. El ultrasonido maneja una baja potencia que mantiene unas frecuencias mayores a 100 kHz, y en el caso de alta potencia mantiene unas frecuencias entre 20 a 100 kHz. Los beneficios que puede aportar el ultrasonido es la reducción de tiempo, un menor consumo del disolvente, lo que ocasiona una menor contaminación en el ecosistema, evita costos de operación, ya sea en las industrias alimenticias, cosméticas, farmacéuticas, y entre otras pues que utilizan normalmente este tipo de extracción frecuentemente. La cavitación es uno de los responsables del rendimiento de la extracción, ya que favorece la difusividad del disolvente en el alimento. Esto se debe a un colapso de burbujas que son formadas en las paredes celulares del alimento, lo que provoca un calentamiento, y al estallarse, estas liberan una energía cinética, que ahí es donde rompen las paredes y mejora esta difusividad, aumentando la sustancia a extraer. Aquí vemos algunos autores que determinaron que la cavitación genera eficiencia y rendimiento en estos procesos. Para que ocurra el fenómeno de cavitación se deben tener varios aspectos, como cuáles: la frecuencia debe ser menor, la viscosidad del medio y del disolvente debe ser también menor, ya que no ayudaría mucho en la propagación de las ondas. La temperatura también afecta el rendimiento de las ondas, y la intensidad debe ser mayor para que haya una mayor potencia. Tiempos de extracción.
Como pueden ver, el tiempo de extracción es una de las razones por las cuales implementan en el ultrasonido este método. Pero el tiempo depende de varios factores. Uno de ellos es el tipo de alimento y el otro el tipo de componente a extraer. ¿Por qué decimos el tipo de alimento? Porque el tipo de alimento tiene diferente proporcionalidad en pared celular. ¿Qué quiero decir? El espesor es mucho más difícil mantener una difusividad, ya que no podemos comparar una semilla de mango con una semilla de almendra, pues sabemos que la almendra tiene una corteza más fuerte, más dura, lo que dificulta esta difusividad. Hay métodos variables que pueden ayudar, como es la temperatura, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. El tiempo en el componente a extraer también es afectado porque, como ustedes pueden ver en pantalla, se determinaron diferentes tipos de compuestos. El aceite es uno de los más sencillos a extraer y demoran menos tiempo. Los compuestos ya más específicos, como son los fenoles y los polifenoles, se tardan un poco más de tiempo, entre 40 a 60 minutos, casi una hora. Pero si ustedes logran comparar a un método tradicional como es la maceración, que demora casi 72 horas, el ultrasonido lo logró en 60 minutos. Esto lo dice según Rodríguez y López, por lo cual es muy eficiente en este sentido del ultrasonido. En la temperatura de extracción, esta se debe tener en cuenta si se da por la cavitación o por el equipo. Cuando es por la cavitación, esta se genera entre el alimento, mientras por el equipo se hace por medio en el disolvente, exteriormente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la temperatura es una variable que se debe controlar, ya que si se están haciendo compuestos bioactivos, se están extrayendo compuestos bioactivos o nutricionales que son termosensibles, estas pueden ser afectadas. La variable de la temperatura se considera que es importante en la reducción de tiempo, por lo cual siempre se debe tener en cuenta en los procesos de extracción. Rendimientos de extracción. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el ultrasonido se ha puesto a prueba frente a métodos convencionales como también no tan convencionales, como son las mezclas enzimáticos y de microondas. Lo que hace valer y resaltar el ultrasonido en los rendimientos es su alta adaptabilidad frente al alimento, ya que las variables que posee el ultrasonido, como son la temperatura, la frecuencia y la intensidad, son controladas y se pueden ajustar a la extracción, lo que genera un mayor aprovechamiento en el menor tiempo posible. Si estamos hablando de una extracción con aceite, se puede decir que podemos aumentar la temperatura de 30 a 60 grados centígrados sin ningún problema. Es aquí donde se reúnen el tiempo, la temperatura y el rendimiento para tener una optimización en la extracción. Esto es muy diferente si lo comparamos con el enzimático, puesto que es más complejo si estamos hablando de las variables para controlarlas, por lo cual el ultrasonido se aplica con mayor facilidad para obtener los mayores rendimientos y optimización del proceso. Para concluir, la extracción por medio del ultrasonido genera una ventaja de eficiencia significativa respecto a los métodos convencionales en tiempo, disminución del consumo del disolvente, energía y costos de producción. El tiempo tiene una estrecha relación con la temperatura, puesto que el expulsar calor disminuye el tiempo de extracción, permitiendo acelerar la difusión y la transferencia de masa, y entre más tiempo, las ondas ultrasónicas elevan la temperatura, provocando el fenómeno de cavitación. El fenómeno de cavitación es el responsable del rompimiento de la pared celular, que permite la extracción. Sin embargo, para que ocurra este fenómeno debe cumplir los aspectos de temperatura, viscosidad, intensidad y frecuencia. Tenemos la bibliografía más relevante que obtuvimos durante la investigación de este review. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Hola, mi nombre es Sebastián Turizo García. Les vengo a hablar sobre la revisión del tratamiento con ultrasonido en la industria alimentaria.
De manera introductoria, el ultrasonido es una tecnología emergente que ha tomado una gran importancia en la industria alimentaria debido a su amplia aplicación en los procesos productivos e investigativos. En la industria alimentaria, el ultrasonido se puede derivar en altas frecuencias con bajas potencias. Esta suministra técnicas no invasivas y son a bajo costo. También poseen las de alta potencia con bajas frecuencias que provocan cambios mecánicos, químicos y físicos a través de la cavitación. Anteriormente, las tecnologías aplicadas en los procesos productivos eran realizados directamente por tratamientos térmicos, que a su vez deterioraban las características nutricionales del producto y afectaban directamente las condiciones ambientales del entorno. Debido a todas estas necesidades, en la actualidad los alimentos requieren un mínimo procesamiento que sean inocuos y seguros y que afecten mínimamente las características nutricionales de los alimentos, con bajas afectaciones medioambientales. Debido a esta necesidad, el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria alimentaria, con la finalidad de mejorar los procesos industriales sin exponer la calidad y los rendimientos de los productos tratados, se ha venido utilizando las tecnologías emergente de ultrasonido, ya que esta presenta una conservación y no modifica la estructura o los componentes del alimento como tal. También representa mejoras en los procesos, reflejándose en mayores ganancias en las empresas. A continuación les ilustraré una de las aplicaciones del ultrasonido en la industria alimentaria. Iniciaríamos con la hidratación. La hidratación es un proceso de vital importancia en la industria alimentaria, ya que esta reduce la dureza y los tiempos de tratamiento en los alimentos. La hidratación es aplicada en los procesos de fermentación, extracción, germinación y acondicionamiento de los alimentos. Una de las aplicaciones de hidratación asistidas con el tratamiento de ultrasonido es aplicada a los granos. Aquí podemos encontrar un estudio que realizó López en el año 2015, donde analizó el efecto del tratamiento asistido con ultrasonido en la hidratación de frijol, encontrándose una reducción considerable en el tiempo de remojo con bajas frecuencias. También encontramos la investigación de la señora Geraldine y colaboradores en el año 2013, donde desarrolló un estudio en la aplicación de ultrasonido a bajas frecuencias en garbanzos, dando como resultado un efecto en la textura y tiempo de cocción en el garbanzo, obteniéndose una disminución en el tiempo de tratamiento en elevar la temperatura deseada en la operación. También encontramos una de sus aplicaciones en los granos, como en el maíz, donde el señor Miano y colaboradores en el año 2017 analizó el efecto del tratamiento con ultrasonido en el proceso de hidratación del grano de maíz, estudiando tanto la absorción de agua y las propiedades de almidón, encontrando que la aplicación con ultrasonido mejoró el proceso de hidratación y disminuyó los tiempos de proceso en un 35%. También presentó un aumento en la capacidad de retención de agua. También el señor Alberto y colaboradores en el año 2019 estudió el efecto asistido por ultrasonido en la mejora de hidratación y depuración de los granos de lupino andino, encontrándose que la implementación de ultrasonido como una tecnología complementaria a la línea de procesos redujo en un 40% el tiempo de hidratación y también aumentó la retención de agua en un 14% con respecto a los procesos convencionales. A continuación les hablaré de la extracción. Sabemos que la extracción es una operación unitaria que ha sido aplicada en muchas áreas de los alimentos. Sabemos que la extracción es la separación del soluto y solvente en una solución o en un compuesto. A continuación les hablaré de algunos autores que han hecho estudios relacionados con la extracción asistida con el tratamiento del ultrasonido, donde el señor Helves y colaboradores en el año 2019 estudiaron el efecto de pretratamiento con ultrasonido en la extracción de flor de Jamaica en la elaboración de una bebida endulzada con stevia y enriquecida con aloe vera, encontrando que el tratamiento produce una disminución en el valor de pH de la muestra y una mejora en las características organolépticas de la bebida endulzada.
Flores en el año 2020 analizó el efecto del tratamiento con ultrasonido con los tiempos de 0, 20 y 40 minutos previos a la extracción de aceite crudo de quinoa germinada, seca e hidratada por vía húmeda a diferentes relaciones de materia prima y agua. Las relaciones fueron 1:1, 1:2 y 1:3 y por el solvente hexano como control. A través de la comparación de las medidas de rendimiento, pH y acidez entre las muestras de aceite crudo, se encontró que el tratamiento con ultrasonido no tuvo influencia en el rendimiento debido a la consistencia viscosa de las muestras, que generaron impedancia acústica y atenuación de las ondas, dificultando el arrastre de agua y también por solvente. En contraparte, el tratamiento generó una modificación en la acidez, pH y producto extraído. En contraparte, el tratamiento generó una modificación en la acidez y el pH del producto extraído. También el señor Food y colaboradores en el año 2020 analizaron el efecto ecofísico y sonoquímico del tratamiento en aplicaciones primarias presentes en operaciones de extracción y congelación e influencia en los componentes de los alimentos, encontrando una afectación en las reacciones sónicas y bioactivas del alimento. También presentaron mejoras en eficiencias de extracción en los productos estudiados. Como parte final les hablaré de la despolimerización. Sabemos que la despolimerización es un proceso que se viene llevando desde décadas anteriores. Esta se utiliza para la degradación de polímeros, proporcionando mejoras en el rendimiento, cambios en las propiedades físico-químicas, quimioselectividad, regioselectividad, que dependen directamente por el solvente. También va vinculado el área de la viscosidad. También posee una relación directa con la viscosidad y la tensión superficial de la muestra. Sabemos que este proceso se lleva a cabo por medio de la cavitación, que puede ocasionar dos mecanismos de degradación. Tenemos la degradación mecánica de polímeros a partir del colapso de burbujas por medio de la cavitación y la degradación química entre los polímeros y las moléculas de alta energía por la formación de radicales hidroxilos producidos en la cavitación. A continuación les hablaré de unas investigaciones realizadas de la despolimerización, donde Helves y colaboradores en el año 2016 evaluaron el efecto de termosonicación a 40 kHz a temperaturas de 40, 50 y 60 centígrados durante 15 y 30 minutos sobre las propiedades térmicas del almidón de trigo y maíz, observando que la disminución de temperatura a 50 grados en el almidón de maíz presentó una mayor entalpía de gelatinización, mientras en las harinas de trigo no presentaron diferencias significativas en el aumento de la entalpía de gelatinización, reduciendo así los tiempos de producción. También se encontró que la aplicación de ultrasonido produce cambios en la estructura molecular de los almidones, seguida por las diferencias en las propiedades físico-químicas y funcionales de los alimentos estudiados. Según Muñoz, en el año 2015 estudió el efecto de ultrasonido a 45 y 20 kHz de potencia sobre la despolimerización de taninos de semilla de uvas sobre las propiedades antioxidantes, observando un aumento en la actividad antioxidante y un aumento en polímeros de procianidinas, mejorando los atributos sensoriales a las muestras en estudio. Según Subhack y Hamross, en el año 2013 evaluaron el efecto de ultrasonido a 20 kHz y 170 watts a temperatura de 20 grados centígrados y tiempo de 30 minutos sobre las propiedades del almidón de maíz, trigo, arroz y papa, observando modificación en las propiedades funcionales de los almidones, afectando de manera positiva la capacidad de absorción de compuestos polares y apolares, presentando una mayor solubilidad en comparación con el almidón nativo. A continuación me permito leer las conclusiones obtenidas. De esta revisión se observa la aplicación con ultrasonido en la industria alimentaria amplía las oportunidades de uso en la mejora de los procesos por medio de las modificaciones en la morfología y estructura, dando como resultado cambios en las propiedades físico-químicas y funcionales en los almidones.
El uso del tratamiento con ultrasonido en los procesos tecnológicos presenta ventajas significativas en comparación con métodos convencionales de hidratación, extracción y despolimerización y reducción en tiempo de proceso y consumo de energía. Por último y no menos importante, les presento las bibliografías de donde tuve la información expuesta. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lady Dayana Rosales y mi review trata sobre el uso de la racacha en la industria alimentaria. La racacha cultivada en los Andes de Sudamérica es un tubérculo que aporta las propiedades energéticas y nutritivas al organismo cuando es consumida, propiedades que solo en los últimos años se ha descubierto, y esto gracias a los estudios que se han venido trabajando con la materia y con la obtención de sus derivados, los cuales presentaron cambios significativos al ser agregados a diferentes productos en su preparación. Actualmente se ha venido trabajando para el mejoramiento de la materia, notándose que esta es una especie que promete ser de gran potencial agroindustrial en la extracción de harinas y almidones para posteriores usos. Por lo anterior, en el presente escrito se da a conocer los usos que ha tenido la racacha en la industria alimentaria y los beneficios que genera la misma. La racacha, como es conocida en Colombia, es un tubérculo de raíz, la cual es considerada de gran importancia en la alimentación, y esto se da básicamente porque tiene altos contenidos de nutrientes y de vitaminas. Además, también es conocida por su almidón. Esta es cultivada en países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, notándose, pues, como lo dije anteriormente, que esto es un producto que ha sido punto para nuevos estudios en la producción de productos alimenticios y estas cosas. Ya empezando con los usos que se le puede dar a la racacha, está primeramente como películas o bandejas biodegradables. Pero ¿por qué utilizarlos para estos empaques? Pues para nadie es un secreto que en la actualidad y con el uso de los empaques plásticos se ha aumentado en gran cantidad la contaminación. La mayoría de estas películas o bandejas biodegradables son desechadas en el ambiente porque reprocesarlas sería mucho más costoso para la industria. Entonces, ante este problema, pues se ha querido implementar el almidón de diferentes frutos o materias primas para la elaboración de estos empaques. Diferentes autores lo que han hecho es comparar diferentes almidones modificados de racacha sobre las características de las películas. En este caso, podemos ver en la tabla que el almidón de racacha modificado acetilado presenta mejores características en la solubilidad, en la transparencia, en la elasticidad, en la resistencia a la tensión. Comparado al almidón nativo, el cual no está modificado, presenta mejores características en la estabilidad en medios ácidos y alcalinos y en la elongación. A partir de esta misma tabla podemos concluir de que si se quiere llegar a utilizar algún almidón de racacha, la mejor opción sería el acetilado, seguido del nativo y por último el oxidado. Ya por otra parte, en cuanto a las bandejas biodegradables, los autores han concluido que a partir de este almidón se puede obtener lo que son las bandejas biodegradables con una baja densidad, buena resistencia mecánica y estabilidad térmica, lo cual es un punto favorable para el producto. Otro uso que se le puede dar a la racacha es como sustituto parcial de la harina de trigo mayormente. ¿Pero por qué? En la actualidad se ha visto personas que no pueden digerir o no pueden consumir este tipo de harinas que son utilizadas mayormente en los productos de galletería o panificación o postres. Autores han dicho que en el área de galletería el uso parcial de harina de racacha por harina de trigo aumenta significativamente los valores de ceniza, fibra y almidón resistente. Además de que la mezcla de estas dos harinas permite la correcta interacción de todos los ingredientes a la hora de realizar las galletas y no afecta la vida útil del producto. Ya si se compara en el área de panadería, por ejemplo, León y Asociados realizaron una mezcla de harina de trigo con harina de racacha para la elaboración de un pan específico llamado pan viga.
A partir de esta mezcla se pudo obtener que el pan iba a contener un buen balance nutricional, aportando mayores cantidades de proteína, grasa y carbohidratos, si este pan iba a ser comparado con panes hechos a partir de mezclas de arroz, mijo y maíz. Ya siguiendo con las mezclas de harinas, Marrou y asociados lo que hizo fue implementar otras especies que son también poco utilizadas, como es el oca y el tarwi, que junto con la racacha realizó diferentes formulaciones de estas harinas para identificar cuál de estas iba a contener mayor nutrientes. A partir de estas mezclas, los autores concluyeron que una parte de oca, una parte de arracacha y 2 partes de tagui iba a ser la mezcla funcional para elaborar productos, ya sean de panificación, de galletería o incluso purés, los cuales obtenieran un alto valor nutricional, además que el uso de estas materias primas ayudaría a impulsar las mismas dentro de la industrialización. Ya otro uso que se le encuentra a la arracacha en la industria alimentaria es como de agente espesante. Recordemos entonces que un agente espesante es una sustancia que ayudará a un producto a que adquiera un aspecto más denso. Como forma innovadora se ha utilizado el almidón de la arracacha para adicionarlo a diferentes productos y obtener la densidad que se quiere. Liendo y asociados hicieron un estudio donde a los colados de durazno se les adicionó este almidón. De ello obtenieron que al adicionarse el 0,75% del almidón al colado de durazno, este iba a presentar características que iban a ser aceptadas por la población consumidora de estos productos. Pero por si al contrario se adicionaba más de esta cantidad, el producto iba a tener falencias en lo que es la viscosidad y la elasticidad, características que no son muy apetecidas por los consumidores, que son niños de entre 5 y 6 años. Otro uso que se le ha dado a la arracacha actualmente es la innovación de productos, y esto se hace porque los consumidores buscan alimentarse de productos que tengan un gran aporte nutritivo y energético, como lo mencioné anteriormente. Lo ideal para esto es que se dé el consumo de productos a base de materias que tengan un alto contenido de nutrientes, como lo es la arracacha. En este caso son productos instantáneos. El primero de ellos es una bebida láctea instantánea, donde según los autores, con el uso de la arracacha se ha podido mejorar las propiedades funcionales, además de que ha aumentado la cantidad de proteína, grasa, almidón y fibra dietética en la composición del producto final, haciéndolo más apetecido por los consumidores. El segundo producto es una sopa instantánea, nuevamente hecho con la harina de arracacha, donde se obtuvo también aumentos en cuanto a la proteína, mejora las propiedades funcionales, así como la fácil digestibilidad del producto. Y esto se dice que es gracias al almidón, porque en la estructura del almidón esto presenta unos gránulos muy pequeños que hacen que se favorezca y sea más fácil su digestibilidad. En conclusión, la sustitución del plástico para la elaboración de películas o bandejas en el embalaje de los alimentos ayuda a disminuir significativamente la contaminación, así como también potencia el uso de la materia en diferentes procesos de la industrialización. En cuanto al uso de harinas para la elaboración de alimentos, es vista también como una innovación en la producción, llegando de esta manera al mercado competitivo un alimento con un agregado más en su aporte nutricional. Por lo tanto, gracias a las propiedades tanto nutritivas como funcionales que aporta la arracacha, se puede obtener diferentes alimentos que resulten ser beneficiosos para toda la población. Además, el uso de esta materia prima es una forma para disminuir las pérdidas que se dan de este cultivo por desaprovechamiento, y esto es una forma entonces de poder llegar al mercado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Milena Rey y el título de mi investigación es el diseño de un plan de saneamiento para una empresa de alimentos.
Bueno, como introducción tenemos que la inocuidad de los alimentos pues es una característica en la calidad esencial, por lo cual existen ciertas normas, tanto nacionales como internacionales, para asegurar esta inocuidad. Dada esta situación, pues tenemos como principal la resolución 2674, que habla sobre las buenas prácticas de manufactura en una planta de alimentos, que lo que hace es definir principios básicos para la implementación de estas buenas prácticas de manufactura, siendo un conjunto de criterios y guías que nos permite elaborar pues estos productos que sean de calidad y que tengan su más alta inocuidad. También tenemos otras normas adicionales, como lo son la ISO 9001, que nos habla sobre los sistemas de gestión de la calidad, y la ISO 22000, que nos habla sobre los procesos de inocuidad en la cadena productiva de los alimentos. En cuanto al plan de saneamiento, pues ya definimos un plan de saneamiento, que es un documento básico exigido por las autoridades sanitarias, donde se describen más que todo las actividades que se van a realizar en esta empresa, pues con el fin de disminuir estos riesgos que se puedan llegar a tener tanto en un producto como en un servicio. Este plan de saneamiento básico cuenta con 4 programas, los cuales son: el primero, tenemos el programa de limpieza y desinfección, que habla sobre toda esta parte higiénica que se tiene tanto en las instalaciones físicas como en los operarios, las materias primas, las superficies, etc. Como segundo programa tenemos el programa de residuos sólidos. Cabe destacar que este programa puede ser tanto de residuos sólidos como líquidos. Esto depende de las necesidades de la empresa que se vaya, pues en la cual se vaya a implementar. Y esto lo que habla es de cómo se deben manipular o cómo debe ser la disposición de los residuos pues que se generan en esta empresa, teniendo en cuenta pues el uso final de este residuo. Como tercer programa tenemos el control de plagas, que este lo que habla es de cómo se pueden controlar o evitar todo este tipo de plagas que puedan ocasionar tanto un riesgo como un daño. Otro programa, y como último tenemos el de abastecimiento de agua, que este habla sobre que toda empresa debe contar con agua potable, y pues esta agua potable pues debe ser para consumo humano, y pues cabe destacar que esta agua se va a utilizar también, digamos, para las actividades diarias de la empresa, y va a ser un factor determinante en cuanto a la higienización de la planta. Porque ustedes se preguntarán por qué yo hice esta investigación. Yo realicé este plan de saneamiento básico en una empresa aquí en Norte de Santander, la cual pues, no tenía buenas condiciones porque su porcentaje de cumplimiento fue medio. Su porcentaje de cumplimiento estuvo entre el 51 y el 52%. Entonces, yo quería diseñar este plan para poder elevar este porcentaje de cumplimiento, pues dadas las situaciones no se pudo llegar a implementar, pero sí se diseñó. ¿Qué contiene cada programa? Bueno, todos los programas tienen ítems específicos y generales, como por ejemplo, todos los programas deben tener un título, las generalidades, los objetivos, alcances, responsables, marco conceptual y los requisitos previos. Bueno, esto claro que se debe tener en cuenta que debe ser propio de cada programa. Unos ítems específicos de cada programa, los materiales e insumos que se van a necesitar para realizar el programa, la ficha técnica de los agentes químicos si se van a utilizar, como en el programa de limpieza y desinfección, un plan de contingencia por si ocurre algún incidente, y las documentaciones y registros que van a ser pues una evidencia de que sí se están realizando estos programas. Bueno, y por otro lado tenemos aquí los objetivos de desarrollo sostenible, unos objetivos que lo que hace este programa es cumplir o tratar de cumplir estos objetivos, como es el hambre cero, debido a que con este programa se trata de disminuir, un fin es disminuir la pérdida de estos alimentos. Y cuando hablamos de pérdida de alimentos, no solamente nos estamos refiriendo
a un desperdicio de alimentos, sino una pérdida de la calidad, lo cual va a generar estos desperdicios de alimentos también. El agua limpia y el saneamiento, pues como sabemos, el programa cuenta con el plan cuenta con este programa, entonces pues es muy importante este objetivo. Y en cuanto a la producción y el consumo responsable, pues lo que hacemos es incentivar a guardar esta inocuidad, esta calidad que pueden tener los alimentos, por ende realizar una producción y un consumo responsable. Bueno, tenemos aquí el programa de limpieza y desinfección como primero, y este programa pues se realiza con el fin de reducir o eliminar estos riesgos de contaminación que se pueden dar no solamente en los alimentos, sino también en toda la empresa. Se debe tener en cuenta que pues este programa de limpieza y desinfección cuenta con ciertas operaciones que lo que hacen es poder eliminar quizás la carga microbiana o los agentes químicos que se puedan dar en superficie, manipuladores, materias primas, paredes, puertas, utensilios, etc. Algo muy importante un ítem muy importante en este programa de limpieza y desinfección que es específico sería el presupuesto, ya que se debe tener en cuenta cuánto se gastará en insumos o implementos o qué inversión se debe realizar. Otro ítem específico sería el proceso de higienización, no solamente de las superficies como ventanas, puertas, pisos, paredes, sino también de toda la maquinaria, todos los utensilios y todos los operarios de la empresa. Entonces, algo recomendable sería hacer un flujograma de procesos para que sea más didáctico y entendible para los manipuladores, y se debe tener en cuenta también pues la frecuencia de esta actividad, la sección donde se vaya a realizar, los implementos necesarios y también quién va a realizar esta actividad, es decir, los responsables. Otro ítem sería la ficha técnica de estos agentes químicos, como serían detergentes, jabones, hipoclorito, etc., que se vayan a utilizar pues para la realización de estas actividades, con el fin pues de saber qué peligros se puede tener debido a estos agentes químicos. Como otro ítem tenemos un plan de contingencia por si se presenta algún incidente, que los operarios sepan cómo actuar en ese momento. Y por último, la documentación y los registros que se tienen de cada programa. En específico para este sería un ejemplo: cuántas veces al mes o a la semana se realizan la limpieza y desinfección de, digamos, los utensilios o las superficies. En cuanto al programa de disposición de residuos sólidos, pues lo que busca más que todo es ser solidario con el medio ambiente y a su vez poder eliminar estos focos de contaminación que se puedan realizar en la empresa o que se puedan causar debido a la acumulación de estos residuos. También aquí en este programa se tratan temas como sería la clasificación de los residuos, que son ítems que se deben tener en cuenta, como definir qué son los residuos sólidos, clasificar los desechos, ya sea por su estado físico, la procedencia, su peligrosidad o el marco legal. Para este programa se debe tener en cuenta una normativa, la cual es la GTC 24, que esta lo que hace es explicar cómo debía hacer una demarcación de colores por cada desecho. Entonces, por lo menos nos explica que el rojo ya es para desechos peligrosos, digamos el verde es para ordinarios o inertes, etc. También otros ítems de este programa sería cómo clasificar los residuos, y algo muy importante que sería también de forma didáctica realizar un plano de la empresa señalando la ubicación en la cual es necesario y es pertinente colocar las canecas que se vayan a utilizar en esta empresa. Otro ítem sería la metodología de la separación de estos residuos. Algo muy importante, como ya lo había mencionado, es que fuera didáctico, entonces esto se puede colocar en forma de diagrama o de flujograma de proceso para que sea más entendible. También se debe tratar temas como el lavado de las canecas, cómo se realiza, tener un plan de contingencia por si algún incidente, una ruta para la recolección de estos residuos sólidos
el impacto ambiental que puede causar y como por último los documentos de verificación y control que se deben tener pues en cada programa. Un ejemplo de esto sería como la frecuencia en la que se lavan las canecas, cómo lo hacen, quiénes son los responsables y también digamos el control del retirado de estos residuos sólidos. En cuanto al programa de control de plagas, pues se recomienda que este programa sea preventivo con el fin de evitar pues estos problemas que se pueden tener debido a las plagas que pueden existir en cada empresa, y se recomienda pues esto para que no se vayan a realizar tratamientos que sean muy agresivos o que se tenga que parar mucho tiempo la empresa para poder realizar este tratamiento. Y también se busca las mejores condiciones sanitarias para poder prevenir esta proliferación de plagas. Ítems importantes en este programa serían la identificación de las plagas que se pueden generar en la empresa o que pueden llegar a la empresa. Cabe destacar que no en todas las empresas van a haber las mismas plagas. Las plagas que pueden llegar a una empresa de lácteos puede ser diferente a las que llegue a una empresa de cereales. Entonces tenemos que estudiar, investigar este tema para poder saber qué necesidad tiene esta empresa. Otros ítems importantes son como qué daños ocasionan estas plagas, qué enfermedades se pueden generar a partir de estas plagas, las medidas de prevención que debemos y tenemos que tener para cada una de estas plagas. También algo muy importante es que si se va a realizar una fumigación, tener como unos aspectos o parámetros para la selección de las empresas fumigadoras. También se debe tener un plan de contingencia por si se presenta algún problema a causa de plagas. Y por último, la documentación y control de cada programa. Por último, tenemos el abastecimiento de agua. Este programa es muy importante y busca garantizar que el agua que se utilice en esta empresa sea pues apta para el consumo humano. Algo muy importante es que su suministro y su presión sea adecuada para las actividades diarias. Debido a esto, pues si se tiene una presión que no sea indicada puede causar accidentes. También se pretende que pues los alimentos que estén acá en todas las etapas del proceso tengan pues una imagen de calidad, de seguridad y a su vez cumplan con las normas establecidas como son la resolución 2115 del 2007, que habla o señala las características de los instrumentos básicos y frecuencias de control y vigilancia para la calidad del agua y el consumo humano. Ítems importantes en este programa son los métodos de potabilización del agua, el control de la calidad del agua, los procedimientos de verificación que se le tienen que realizar al agua, como por ejemplo las características organolépticas que deben tener, como el olor, el sabor y el color. El lavado de los tanques es un ítem muy importante y es muy importante hacer este lavado de tanques o esta explicación del lavado de tanques muy específica para que los operarios pues puedan entender. Recomendable hacerlo en flujograma. Las medidas correctivas que se deben tener si se presenta algún incumplimiento, el plan de contingencia por si se presenta algún incidente y la verificación y control de este programa. Por último, quiero mencionar algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar un plan de saneamiento, como sería la normatividad que se debe cumplir, la inocuidad de los alimentos que debe primar por encima de todo, la calidad que tendrán estos alimentos, por ende cumplir con la necesidad y la satisfacción del cliente, la buena implementación del plan de saneamiento, como lo mencioné varias veces, que sea didáctico, tener una buena comunicación escrita para no tener que estar presente la persona que lo realizó para que las otras personas que lo van a replicar lo entiendan. La investigación de cada área es muy importante para saber qué necesidad tiene cada programa. La capacitación del personal para que ellos lo repliquen de la mejor manera. Y por último, evaluar y supervisar este plan cuando ya se implementa. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Edwin Cáceres. Hola, mi nombre es Brian Castañeda.
Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Pamplona del programa Ingeniería de Alimentos. Nosotros vamos a hablar del trabajo de seminario de investigación que consiste en una revisión bibliográfica sobre el efecto de tratamiento del plasma frío en la industria de alimentos. Efecto del tratamiento con plasma frío en alimentos, trabajo que va dirigido por el profesor Víctor Manuel Helves Ordóñez. Bueno, primero que todo vamos a dar inicio con nuestro resumen. Durante las últimas 3 décadas se ha hecho evidente una mayor preocupación por parte de los consumidores con respecto a la calidad e inocuidad de los alimentos que ofrece el mercado. Las industrias de alimentos van hacia la búsqueda de productos saludables y que no represente riesgo significativo para la salud en la hora del consumo de los productos y que aporten una mayor frescura. El tratamiento con plasma frío puede inactivar una amplia gama de microorganismos, incluyendo esporas, en periodos cortos de exposición, sin ser un método tóxico. Además, reduce el consumo de agua y la utilización de agentes químicos inhibidores durante los procesos de conservación. Esta revisión resume la aplicación del plasma frío en los alimentos con el fin de conocer los aspectos generales, como lo son las definiciones, los efectos de aplicación, efectos en las propiedades físico-químicas y microbiológicas y las futuras tendencias de su aplicación en la industria de alimentos. Ahora hablaremos sobre el desarrollo de nuevas tecnologías en la industria de alimentos. La producción de alimentos puede verse afectada durante el transporte, procesamiento, distribución y almacenamiento. Este deterioro que está presente en la industria pues altera mucho la calidad sensorial y nutritiva de los alimentos, pero más que todo esas pérdidas se dan durante el procesamiento mediante la aplicación de tratamiento térmico, productos que están expuestos a altas temperaturas. Entonces ahí la importancia del desarrollo de nuevas tecnologías para reducir o mitigar esas alteraciones en los alimentos, ya que en su proceso no térmico se lleva a cabo a bajas temperaturas mediante el método de plasma frío, que es menor a 50 grados Celsius. Y lo mejor pues ayuda a la inactivación de microorganismos patógenos y deteriorativos, así como la inactivación de enzima, teniendo un ligero efecto sobre las propiedades nutritivas como el color, sabor, textura, entre otras, en el alimento. Y eso hace que la tecnología de plasma frío sea un método potencial de descontaminación en la industria alimentaria, especialmente en los productos alimenticios termolábiles, y lo mejor es que no afecta las características nutritivas y sensoriales de los alimentos. El plasma fue descubierto por primera vez en el año de 1987 por William Crookes y es considerado como el cuarto estado de la materia, donde con el aumento de energía el estado de la materia pasa de sólido a líquido, luego a gaseoso y finalmente la podemos encontrar en el estado de plasma. El plasma frío consiste en un gas ionizado neutro que contiene pues partículas cargadas, iones libres y electrones. Cuando el gas se introduce en un campo eléctrico, las partículas cargadas se aceleran produciendo colisiones con los átomos y las moléculas. Una característica importante del plasma es su capacidad para generar especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno, permaneciendo al mismo tiempo cerca de la temperatura ambiente, lo que permite en su aplicación sea segura a materiales biológicos, incluidos los alimentos. Ya con respecto a la aplicación del plasma frío, en los años 60 se utilizó por primera vez como propiedades esterilizantes, donde su empleo en la industria estaba muy alejado debido a que al modo como se conseguía el plasma en ese entonces. Sin embargo, los avances tecnológicos permitieron a finales de la década de los 90 desarrollar equipos capaces de generar plasma a presión atmosférica,
De ahí el nombre de plasma atmosférico no térmico. Y como consecuencia, su utilización en la industria de alimentos, permitiendo el tratamiento en equipos sencillos y baratos, haciendo el proceso pues más práctico y menos costoso. En la industria de alimentos se utiliza con el fin de mejorar la seguridad de los alimentos. Bueno, ahora hablaremos sobre la parte de la actividad microbiana, cómo actúa el plasma frío sobre la actividad microbiana de los alimentos, ¿sí? Pues el plasma frío esencialmente se basa, como ya lo dijo mi compañero, en la dispersión en el aire de radicales hidroxilo formados a partir de la humedad del ambiente. Estos son bastante inestables y se adhieren a la pared celular de las bacterias, robándole los átomos de hidrógeno y por consiguiente causando la muerte. Como resultado de este proceso se eliminan los microorganismos patógenos y se forma agua. Este tipo de tecnología se puede emplear en el procesamiento de descongelado, enfriado y el envasado, ¿sí? Nosotros podemos usar el plasma frío para eliminar cualquier patógeno que haya en algún envase antes de ir a llenar el envase del alimento con el que vayamos a producir. Este pues es capaz de garantizar totalmente que el alimento esté inocuo. También pues podemos usar esta tecnología para eliminar algunos olores no deseados que el alimento pues contenga. Y también pues es importante saber que dado al bajo impacto que este ocasiona en el alimento en cuanto a sus propiedades físico-químicas, las propiedades nutricionales no van a verse afectadas. Por eso es que es una tecnología tan comprometedora. Bueno, ahora hablaremos sobre los cambios en las propiedades físico-químicas de los alimentos que han sido tratados con esta tecnología. Hemos encontrado estudios que nos hablan sobre el tratamiento que causa esta tecnología emergente, ¿sí? Sobre algunos almidones modificados. Estos almidones pues han sido sometidos, ya sabemos, a procedimientos físicos, químicos o enzimáticos con el objetivo de modificar sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Para que nos den pues un mejor resultado, unas mejores propiedades a la hora de procesar algún alimento, ¿sí? Entonces pues es muy bueno para este tipo de producto. También encontramos que hay estudios que usaron este tipo de tratamiento para el pH de carnes y para el color, para ver qué tipo de cambios se notaban, y no hubo cambio alguno. Encontramos otro estudio en el cual pues se usó el tratamiento de plasma frío en las propiedades físico-químicas y funcionales de la harina de arroz. El plasma frío en este caso ayudó para que la harina de arroz aumentara la absorbancia de agua en el momento de procesar algún alimento. Bueno, ahora hablaremos sobre la tendencia del plasma frío a futuro, ¿sí? Para lograr que esta tecnología se establezca en la industria de alimentos, debemos comprobar que sea totalmente seguro para la salud humana. También esperamos que haya una nueva era de alimentos que en su procesamiento intervenga el plasma frío, garantizando la seguridad total y que el valor nutricional del alimento no cambie. También que sea un alimento totalmente sostenible y que este plasma frío no vaya a intervenir en las propiedades organolépticas del alimento, cambiando el sabor o las texturas que tenga o el color, entre otros. Bueno, nosotros concluimos que el tratamiento con plasma frío se considera una tecnología bastante innovadora, amigable con el medio ambiente, no es tóxica para los consumidores y es muy útil en la industria alimentaria. También tiene como ventajas significativas en relación a los tratamientos térmicos convencionales. Tiene bastantes ventajas, ya que su aplicación causa un incremento en la biodisponibilidad de compuestos funcionales, inactiva o destruye la microbiota y alarga la vida útil de los alimentos, con un mínimo impacto en sus factores nutricionales y sensoriales, porque se comparan con
con los tratamientos térmicos, porque pues ya sabemos, el plasma es un tratamiento no térmico y pues realiza prácticamente lo mismo que estuviéramos haciendo con un tratamiento térmico. La única diferencia es que no va a afectar en algunos compuestos, en algunas propiedades del alimento, como lo hace pues el calor y algunos nutrientes o proteínas. Bueno, eso ha sido todo por nuestra presentación. Aquí, como pueden observar, pues aquí está nuestra referencia bibliográfica, la cual pues nos basamos para hacer nuestra investigación, para nuestro review. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, y eso es todo nuestro evento de hoy. Espero les haya gustado mucho, nuestras investigaciones hayan sido de su agrado. Gracias por vernos y recuerda, quédate en casa. La semilla de investigación e innovación en ingeniería de alimentos crece en el semillero de innovaciones alimentarias CIAL. Únete, eres la semilla del futuro.